Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar en la palabra, que es lo que nos vamos a adorar al Señor y a cantarle salmos, pero también lo más importante siempre va a ser meditar en la palabra de Dios. Y el tema del día de hoy, como está ahí en la pantalla, le puse la tensión entre la promesa y el problema. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 27, el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 25 y 26. Pero le voy a dar un poquito de contexto para entender el versículo o lo que vamos a leer. Pablo está dentro de un barco en medio de una tormenta. Recuerda esto, que está en medio de una tormenta, que vamos a leer mucho sobre este tema. Está dentro de un barco el apóstol Pablo en medio de una tormenta. Y le dice Pablo a los que van con él en el barco, Hechos 27, versículos 25 al 26, dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ustedes pueden leer ahí su traducción Reina Valera, Hechos 27 dice, así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Lo voy a leer otra vez. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Este es el versículo que de lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de cómo el apóstol Pablo padece esta situación. Ahora, se llama la tensión entre la promesa y el problema. Los eruditos bíblicos estiman que hay cerca de 7,000 promesas que Dios da a la humanidad en las Escrituras. Estas promesas hablan de cosas como la sanidad, la protección, la provisión y por supuesto la salvación eterna. Y las promesas de Dios tienen su raíz en el carácter inmutable de Dios. O sea, Dios no cambia, Él es inmutable. Sus promesas son fundamentales para nuestra fe, son expresiones del poder de Dios y a la vez son una invitación a acercarnos a Él, a confiar en Él. Pero, ¿qué hacemos con promesas como la que acabamos de leer? Si tú pones mucha atención, dice Pablo, Dios lo va a hacer, pero seremos náufragos en una isla, así dice el versículo. Nadie se va a morir, pero seremos náufragos en una isla. ¿Qué hacemos con esas promesas que incluyen tanto una bendición como una dificultad? Una promesa de bendición, pero también un problema. Yo lo puedo ver así como cuando un joven muchacho así guapo, graduado de su carrera, prometedor, soltero, está ansioso por casarse y finalmente encuentra a su pareja. Y la Biblia dice que el que haya esposa, ¿haya qué? Haya el bien. Es una bendición hallar a la esposa, ¿sí o no? Amén. Pero el que haya esposa también haya suegra, ¿verdad? O sea, junto con la promesa de bendición viene la dificultad. ¿Tampoco no? Si nos ves por primera vez en Facebook, yo siempre hago chistes acerca de las suegras, así que no lo tomen a mal, es un chiste para que pongan atención. Pero ¿cómo manejas esa tensión entre la seguridad y la adversidad? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas la tensión entre lo que Dios iba a hacer y lo que Dios no va a hacer? Es muy importante recordar en esas ocasiones que las promesas de Dios no se tratan solo de resultados, solo de recibir un regalo, sino de relacionarnos con Él. Para eso son las promesas, para relacionarnos con Él.
Dios nos está invitando a acercarnos a Él en lo que yo llamo la tensión entre el problema o la promesa y el problema. ¿Qué es lo que le estás creyendo a Dios que va a hacer en tu vida? ¿Y cuáles son los problemas que se interponen en esa promesa que Dios va a hacer en tu vida? ¿Y cómo manejamos la tensión entre la seguridad y la adversidad? O sea, yo estoy seguro que Dios va a hacer algo, pero mientras lo hace, hay una tensión. ¿Sí? Esto sucede en todos lados. Todos sabemos que es emocionante recibir de Dios una palabra, ya sea a través de un sueño o a través de una revelación que Dios te dio, alguna palabra profética que te dio algún siervo de Dios, o directamente leer la Biblia. Cuando uno siente que escucha la voz de Dios, eso es emocionante y te da esperanza para lo que viene. Pero debes saber que algunas promesas de Dios son incondicionales, o sea, no requieren ninguna acción de nuestra parte. Un ejemplo es la promesa que le hizo Dios a Noé cuando le dijo, no voy a volver a destruir el mundo con un diluvio. Es una promesa y no hay que hacer nada. Dios ya lo prometió y es una promesa que no tenemos que hacer nada. Este tipo de promesas de Dios no requieren ningún tipo de acción ni de mantenimiento. Dios se compromete en base a su fidelidad en que no va a destruir la tierra en un diluvio. Y así hay más promesas de Dios que son incondicionales. Las promesas incondicionales reflejan la soberanía de Dios, nos recuerdan que Dios es absolutamente todopoderoso, que su fidelidad es infalible, o sea que no falla. Nos recuerdan que la voluntad de Dios se va a cumplir independientemente del esfuerzo humano. Son promesas incondicionales. No hay ninguna condición para recibirlas. Pero luego están las promesas condicionadas o condicionales. Estas requieren nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra mayordomía. Es decir, Dios nos involucra en su obra, llamándonos a practicar y a participar en sus planes. Un ejemplo de esto es Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Te lo pueden leer ahí en su Biblia, lo van aquí en la pantalla, pero con la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 28 dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y luego viene una lista de muchas promesas, la pueden leer de su casa después. Pero son promesas que están condicionadas a la obediencia. Si obedeces, vendrán estas bendiciones. Son una promesa condicionada. Incluso a mitad de ese capítulo dice: y si no obedeces, vendrán sobre ti estas maldiciones. Son promesas condicionadas. Otro ejemplo del Nuevo Testamento es cuando Jesús dice que para ser fructíferos, en Juan 15:5 dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Que permanece en mí, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada puedes hacer. O sea, vas a dar fruto si permaneces en Jesús. Otro texto, por ejemplo, es condicionado, es Malaquías 3:11, que dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Pero si haces ¿qué? Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí. Son promesas condicionadas. Si tú haces esto, yo hago esto. Si no lo haces, no se cumplirá la promesa. ¿Me estoy explicando? O sea, hay un texto de apertura que hicimos al principio de Hechos 27, donde dice el apóstol Pablo: vamos a naufragar, pero nadie se va a morir. Y voy a dar un poquito más de contexto de ese pasaje para que vayamos entrando en la historia. Pablo va camino a Roma. Él siempre, si ustedes leen las cartas de Pablo, él siempre anheló ir a Roma. ¿Para qué? Para predicar el evangelio.
Quería llegar y predicar, introducir el evangelio en aquella ciudad porque él era ciudadano romano. Pero el evangelio de alguna manera llegó a Roma antes que Pablo llegara. O sea, antes de que Pablo fuera a predicar ya había cristianos en Roma. Pero aún así nunca murió su deseo de ir a Roma, y en esta ocasión quería ir a animar a las iglesias que ya estaban establecidas en Roma. Y en nuestro texto finalmente se le concede a Pablo el deseo, pero no de la manera en que él lo anticipaba. Pablo quería ir como misionero, a hacer misiones, pero iba rumbo a Roma como un prisionero, iba preso. La religiosidad judía lo había acusado y lo había arrestado diciendo que era un perturbador. Decían que el mensaje del evangelio, que este Jesús que viene predicando el apóstol Pablo, había causado disturbios y por eso lo arrestaron y querían matarlo. Pero como Pablo era ciudadano romano, no tenían la palabra final sobre su libertad, así que tenían que apelar a Roma, al César. Lo entregaron a los soldados romanos y él está siendo transportado junto con otros presos a Italia bajo la custodia de un centurión romano llamado Julio. Ahora Pablo va como preso, no como misionero. Pero Pablo sabía mucho de barcos, él sabía navegar. Y cuando iba en el mar adentro, ya en el mar, él ve el clima y dice: a mí se me hace que este clima no es favorable para nosotros. Y trató de advertir a la tripulación, el capitán, el centurión, de que no siguieran navegando. Pero los soldados y los marineros hicieron caso omiso de este prisionero, que para ellos no era nadie importante. Así que, ¿para qué le hacemos caso si ni siquiera sabe de navegación? Sin embargo, efectivamente, como Pablo lo predijo, una tormenta comenzó a sacudir el barco durante días, durante 2 semanas. Y la comida y los suministros escaseaban. Y todos tenían temor de su vida, dice Hechos 27. Pero Pablo, en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, recibió una visita de un ángel de parte de Dios que vino y le dio este mensaje. Perdón. Le dijo: Pablo, no temas. Dile a los que van contigo que cobren ánimo, pues todos sobrevivirán, excepto la carga y el barco. Todos van a sobrevivir, excepto ¿qué? La carga y el barco. Entonces, ¿qué haces cuando Dios te dice: tú la vas a hacer, tú saldrás a salvo, pero tu barco no, tus cosas no, tu negocio va a sufrir, tus posesiones quizás las pierdas? ¿Qué haces cuando Dios te da la promesa, pero también está el problema en medio de la promesa, o antes de que llegue la promesa? El resto de nuestro tiempo juntos quiero compartir, explorar un poquito acerca del viaje de Pablo y cómo esto nos enseña a manejar la tensión entre la promesa que Dios nos ha hecho y el problema en el que estamos. 3 puntos y quiero que los lleves en tu casa, en tu corazón. Número 1, confía en la verdad de Dios, no en tu realidad. Confía en la verdad de Dios y no en tu realidad. Porque esas dos cosas opuestas a veces están en tu vida. Estás confiando en Dios, estás esperando una promesa de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, pero tu presente, tu realidad, no se parecen en nada a lo que le estás pidiendo a Dios o a lo que Dios te ha dicho que te va a dar, a conceder. ¿Qué hacemos? Bueno, tienes que confiar que tiene más peso lo que Dios dijo que lo que estás viviendo en este momento. Porque la verdad de Dios va por encima de tu realidad. Y recuerden, cuando predico para mí mismo y también para ustedes. Primero para mí y luego para ustedes. La verdad de Dios va por encima de tu realidad, de tu presente. Mira lo que es el versículo 22 y 24 de ahí donde estamos leyendo en Hechos. Hechos 27, versículo 22 dice: pero anímense,
ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Mira esto. La tormenta era real, pero la confianza de Pablo provenía de conocer el carácter del Dios que le hizo la promesa. O sea, no se estoy explicando. La promesa de Dios es: vas a vivir y contigo todos. Pero la tormenta era real. La tormenta la estaban experimentando. El barco se estaba moviendo, estaban hundiéndose. Pero Pablo confiaba más en la promesa de Dios que en su realidad. ¿Qué dijo Pablo? El Dios a quien pertenezco, el Dios a quien sirvo, es decir, yo conozco a este Dios del que les estoy hablando. Él mandó un ángel que estuvo a mi lado y me hizo esta promesa de parte de Dios. Pablo hace referencia a la bondad de Dios, a la fidelidad de Dios. Él les está diciendo: la situación es mala, la tormenta está complicada, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y sí, mi hermano, mi hermana, quizás has envuelto en una situación que es mala, quizás tu vida en este momento está mal, pero Dios sigue siendo bueno. No importa lo que estés viviendo, no importa cómo esté tus padres, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, no importa cómo esté tu trabajo, tus finanzas, Dios sigue siendo bueno. Seguir a Jesús, sin embargo, no nos aísla de las tormentas de esta vida. Quiero decírtelo así bien claro. Lo dije el domingo pasado, lo digo otra vez. Seguir a Jesús no nos aísla de las tormentas de esta vida. ¿Sí? Jesús prometió darnos una vida rica y abundante, dice Juan 10:10. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Pero debes saber que la plenitud de esta promesa no se manifestará hasta que el cielo se convierta en nuestro hogar. No tiene que ver con la caída del ser humano, el pecado, la maldad que existe en la humanidad. No vamos a ver la justicia perfecta, un gobierno perfecto. Nunca tendremos salud perfecta hasta que estemos en el cielo. Pero mientras tanto, mientras llegamos al cielo, iremos pasando por tormentas, por pruebas, por dificultades. De hecho, las tormentas de la vida son un recordatorio que aún no hemos llegado a casa. Estamos en el mar de este mundo, en la tormenta, pero vamos rumbo a casa. Pero Dios nos da esta promesa de una vida rica y abundante. Nos da esta promesa para que nuestra esperanza sea nuestra ancla en medio de un mar lleno de tormentas. Esta es la primera lección que quiero que nos quede clara. Que cuando estemos en medio de una tempestad, no busques una nueva promesa. Quédate con la que ya te dio Dios. No es como que, bueno, mi marido ya no me sirve, lo desecho y agarro otro. No. Dios te dio una promesa, quédate a esperar la mano de Dios. La promesa de Dios se va a cumplir. La tormenta no elimina la promesa de Dios. Tu realidad no es superior a la verdad de Dios. Es más, Dios te dio la promesa temprano, a primera hora, para que tú tuvieras esperanza en medio de la tempestad. No abandones el barco. No vayas buscando otra promesa. Mucho menos vas a buscar otro Dios, un ídolo. No veas como si Dios te estuviera fallando, no. Considera dónde pudiera estar fallando tu perspectiva en todo caso. Quizá no has visto el panorama completo y te has decepcionado. ¿Por qué? Porque tú no eres Dios. Debes de confiar en lo que Dios ha dicho y tener paciencia en Él. Los caminos
son mayores que nuestros caminos. Sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Entonces, yo debo tener la humildad suficiente como para decir, yo no voy a confiar en mis planes, voy a confiar en los planes de Dios. Los planes de Dios son superiores a mis planes. Tenía la manera de salir adelante, pero no me funcionó. Así que yo voy a confiar que Dios tiene una mejor manera. Porque cuando vemos la historia de Pablo, Dios efectivamente estaba cumpliendo su promesa. De hecho, estaba preparando a Pablo para tener un impacto mayor que el que Pablo se imaginó. Esto del naufragio fue un impacto mayor que el Pablo se había imaginado. A través de su encarcelamiento, Pablo fue enviado a los funcionarios del gobierno que tenían un alto rango y necesitaban escuchar a Jesús. Pudo llegar al grupo imperial y testificar ante César. ¿Qué crees? Con todos los gastos pagados por Roma, por el gobierno. Él fue hasta Roma sin gastar un peso. Él llegó allá para predicar el evangelio. Pablo comenzó su ministerio en Roma, predicando los rangos más elevados de ese imperio romano. Yo creo que la capacidad de Pablo en centrarse en la promesa y no en el problema provenía de su conocimiento de la historia del patriarca Abraham. Porque Pablo incluso a los romanos les escribió acerca de Abraham. Y yo creo que esto lo inspiró. Mira lo que Pablo escribe en Romanos 4, versículo 18 y 19. Romanos 4, 18, 19 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea, Pablo escribe: cuando Dios le hace la promesa a Abraham de ser padre de muchos hijos, de muchas generaciones, existía un problema, o dos. Abraham tenía 100 años y no tenía ni un solo hijo. A esa edad, a los 100 años de Abraham, 90 de Sara, ya no convivían como antes él y Sara, es decir, no tenían relaciones sexuales. El vientre de Sara, número 2, estaba muerto. Biológicamente a esa edad, imposible que pudieran engendrar un hijo, y además la esterilidad de Sara. Pero ¿qué dice Pablo? Abraham no se debilitó en la fe, ni al considerar su edad, ni el útero muerto de Sara. Confió en Dios que hizo la promesa, que era fiel para cumplirla. Una versión dice que creyó esperanza contra esperanza. O sea, una esperanza era la esperanza que le daba la situación humana, que tenía 100 años, que Sara era estéril, era imposible concebir un hijo. Pero la otra esperanza era, bueno, el Dios que hizo la promesa es el Dios de los imposibles. Entonces, yo voy a tomar la esperanza contra la esperanza y voy a confiar que Dios es fiel para cumplir su promesa. Dice Romanos 4:20, voy a leer, Romanos 4:20 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Fíjense esto, chequen esto. Y debido a su fe, Dios lo consideró como justo. Mira, Abraham no fue considerado justo ante Dios por algo que él hizo, sino por algo que él creyó. No es algo que él haya hecho para considerarlo justo. Simplemente por creerle a Dios, eso le fue contado como justicia.
No es lo que él hizo, es lo que él creyó. Entonces, Pablo, en medio de la tormenta, rumbo a Roma, recuerda la historia de Abraham y dice: yo tampoco me voy a debilitar en la fe, aunque todo parezca contrario a la promesa, yo tengo esperanza. La tormenta era real, pero el Dios de Pablo es más real que las tormentas. La palabra que Dios había dicho era real. Y Pablo no salió a buscar una nueva promesa. Mantuvo la esperanza aun cuando no había motivos para tenerla. Tomó la decisión de creer en las promesas de Dios por encima de su realidad presente. Él dijo: yo creo en Dios y va a suceder tal como Él lo ha dicho. Yo te digo, mi querida hermana, mi querido hermano, que tú hagas lo mismo. Cuando tu realidad no se parece a la verdad de Dios, tú di: yo creo en Dios por encima de mi realidad, y sucederá tal como Él lo ha dicho. Puede que ahora mismo estés en una crisis financiera, pero la verdad es que el Señor va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Sucederá tal como Él lo dijo. Tu realidad presente puede ser que estés enfermo, pero Cristo ha prometido que por su llaga serás sanado y sucederá tal como Él lo dijo. Puede que tus hijos ahora mismo estén perdidos sin Dios, pero la promesa que Dios le hizo al carcelero de Filipos es: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, lo que tienes que saber acerca de las tempestades, no te pierdas esto, es muy sencillo pero muy poderoso. Las tormentas siempre van de paso. Las tormentas siempre van de paso. No se estacionan las tormentas, siempre van pasando. Pero hay una cosa que nunca pasa, dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La tormenta va a pasar, la promesa de Dios se va a cumplir. Para manejar adecuadamente la tensión entre la promesa y el problema, necesitas, número 2, acepta el proceso y confía en el resultado. Acepta el proceso y confía en el resultado. Eso está difícil. Está muy complicado, pero se puede hacer. Acepta el proceso y confía en el resultado. Después de 14 días de tormenta, el barco por fin, imagínense el mar inmenso que es el mar. A mí me da miedo el mar, pero imagínense el mar inmenso y el barco ahí pequeño, golpeado por las olas, y ya se acercaba el barco a la tierra. Ya se veía la tierra, ya se veía la orilla de la playa, pero el barco empezó a romperse, porque precisamente cerca de la orilla es cuando están las olas más fuertes. Y mira lo que dice Hechos 27, versículo 42 al 44. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Mira esto: cuando Dios da una promesa, casi siempre va a haber un proceso. Casi siempre va a haber un proceso. Y si te niegas al proceso, te descalificas para la promesa. Es una realidad. Y a mí me molesta esto, pero yo no quisiera que existiera esto, pero es una realidad. Cuando Dios te da una promesa, casi siempre va a haber un proceso. Pero si te niegas al proceso, te descalificas de la promesa. El proceso casi siempre va a involucrar dificultad, porque Dios está creando carácter en ti y a la vez te está demostrando facetas de su poder. ¿Cómo puedes decir que tienes un Dios sanador si nunca has estado enfermo?
O que tienes un Dios proveedor si nunca te ha faltado nada. O que tienes un Dios restaurador si nunca has estado quebrantado o tus relaciones quebrantadas. ¿Te das cuenta que cada adversidad que pasamos es una oportunidad de Dios para demostrar lo que Él es capaz de hacer? Entonces, en este momento de la historia se destruye el barco. Si ustedes leen la Biblia, leen Hechos como una novela, se van a emocionar de ver lo que está sucediendo ahí. Se destruye el barco en este momento. Recuerden que son prisioneros muchos de ellos. Y la ley romana establecía que si un prisionero escapaba, entonces los soldados, los custodios, los que custodiaban el barco tenían que ser asesinados, al preso. Iban a pagar los que custodiaban porque se escapaba un prisionero. O sea, tú como soldado tenías un prisionero, si se te iba, la ley decía que te mataban a ti, si te escapaba un prisionero. Entonces los soldados querían matar a los prisioneros porque pensaban, van a nadar hasta la costa y se van a perder y se van a escapar y nos van a matar a nosotros. Mejor los matamos a ellos primero para que nos maten a nosotros. Pero dice la Biblia que el capitán de la guardia, el que estaba al mando, no les permitió llevar a cabo su plan. Aquí hay una verdad poderosa que se aplica para nosotros el día de hoy, y es esta: todos somos inmortales hasta que se complete nuestra misión de parte de Dios. ¿Tú quieres asegurar una vida larga y plena? Métete a los propósitos de Dios, porque tú eres inmortal hasta que Dios termine su plan y su propósito en tu vida. Serás inmortal. En otras palabras, lo explico otras palabras. Si estás en el Señor y estás en su propósito, no importa qué tormenta o cuántas vengan, la promesa de protección de Dios seguirá en pie. Si estás en el Señor y en su propósito. Fue el oficial al mando quien intervino y le perdonó la vida a Pablo y a los demás presos. No los dejó llevar a cabo sus planes a los soldados de matarlos. Mira esto. Yo sé que es difícil a veces estar agradecido cuando las cosas no salen como tú esperabas, cuando sufres pérdidas. Quizá en este mes de diciembre esperabas estar en una mejor situación económica para estas alturas del año. Cuando empezó el año 2024 te mirabas en una situación y dices, no, de aquí a diciembre voy a estar así, voy a estar así. No estás ahí porque sufriste algunas pérdidas. Salieron como esperabas las cosas. Pero déjame decirte que en esos momentos tú debes estar agradecido porque no sabes cuánto más ibas a perder si es que el capitán al mando no hubiera intervenido por ti. El capitán se llama Jesús. La Biblia dice que Satanás es un asesino desde el principio. Satanás lo que quiere hacer es destruirte y matarte por completo. Si no lo ha hecho, es porque Dios está de tu lado. Satanás también tiene un oficial que está por encima de él, y ese oficial está de tu lado. La autoridad de Dios anula las maquinaciones de Satanás, del diablo. Él puede conspirar, pero solo puede llegar hasta donde Dios se lo permita. Y déjame decirte esto: hay muchas veces que tú no ves la intervención de Dios a tu favor. Esa intervención que no le permite al diablo llevar a cabo sus planes. Lo que no ves a veces es más fuerte de lo que ves. Ves una pérdida, pero si hubieras visto de cuántas te salvó el Señor, ves una prueba, un problema, pero no ves de cuántos problemas te libró el Señor. ¿Por qué? Porque Satanás solo puede llegar hasta donde Dios se lo permite. El capitán al mando se llama Jesús y está a tu favor. Puede que no entendamos cada prueba, pero podemos confiar en que Dios obra en todas las cosas para su propósito y para nuestro bien. Aceptar el proceso significa entregar nuestros miedos y nuestras dudas a Dios, sabiendo que Él tiene el control. La supervivencia de Pablo en esta historia no fue casualidad.
estaba ligada al propósito de Dios de que Él testificara en Roma a gente de muy alto rango que no cualquiera podía llegar. Ahora, ¿era difícil para Pablo lo que estaba viviendo, este naufragio? Por supuesto que sí. ¿Era complicado para Pablo ser preso? Sí. Pero yo dudo que Pablo hubiera escogido un camino diferente si hubiera podido hacerlo. Si le hubieran dicho, Pablo, mira, hay otro camino mejor que ser preso, él hubiera dicho, el Dios que hace todas las cosas perfectas, hace este proceso perfecto para tener mayor impacto. Recuerda, eres inmortal hasta que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Confía en Dios durante el proceso. Camina con confianza en la promesa de Dios, porque Dios siempre tiene la última palabra y siempre te va a bendecir. Entonces, para manejar adecuadamente la tensión entre la promesa y el problema, necesitas, número 3, encuentra el fuego y alimenta tu fe. Es lo que dice Hechos 28, versículos 1 al 3. Encuentra el fuego y alimenta tu fe. Hechos 28 dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano al apóstol Pablo. Y ante esta escena, van en el barco, en una tormenta violenta, sobreviven a la tormenta, sobreviven al naufragio. Y ahora Pablo está con los demás, pero se encuentran fríos, mojados y varados en una isla desconocida. Ahora, en medio de un huracán, en la playa, fríos, mojados, es una receta perfecta para la hipotermia o para una neumonía. Entonces, los isleños fueron tan amables que vieron al barco que estaba destruyéndose, la gente nadando, y encendieron un fuego para que los hombres cobraran calor y secaran sus ropas. Encendieron un fuego. Y Pablo llega a ese fuego. Pablo pudo haberse negado a acercarse al fuego. Pudo haber dicho, yo no me tengo que acercar al fuego para calentarme o secarme. No tengo que agarrar calor, que al cabo Dios me prometió que nadie iba a perecer, que nadie iba a perder la vida. No tengo que poner de mi parte porque Dios ya lo dijo. No tengo que hacer nada. Pero Pablo no hizo eso. En cambio, debido a la promesa de Dios, él se aseguró de hacer su parte. Dios dijo que no me voy a morir. Entonces, me voy a acercar al fuego para secarme, para cobrar calor, para no tener una neumonía o una hipotermia que me puede afectar en la salud, para cumplir el propósito. ¿Ven la diferencia? Sí, tengo la promesa, pero debo de caminar en fe en la promesa. No me voy a tirar al suelo para que Dios haga todo. Yo voy a caminar en fe en la promesa. O sea, debido a la promesa, voy a poner cuidado, voy a poner acción, pies a esa promesa que Dios me dio. Yo quiero que pienses en un momento, por ejemplo, en el Mar Rojo. Cuando Moisés venía con el pueblo de Israel, sacándolos de la esclavitud en el desierto de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, llegaron a la orilla del Mar Rojo. O sea, el mar los detiene, ya no podían avanzar. Y Faraón venía atrás con todo su ejército para matar a Israel. Imagínense, 2 millones de personas paradas enfrente del mar, y a unos 40 kilómetros venía Faraón con todo su ejército para matarlos. Moisés no sabe qué hacer, clama a Dios y Dios le responde y le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, un palo, una rama muerta, una vara. Y Dios le dice, levántala sobre el mar. Ahora, tú y yo bien sabemos que el milagro no estaba en la vara. Tú y yo bien sabemos que la vara no tiene ningún poder mágico. Es un palo muerto. Si yo agarro un control, un termo, una moneda que traigo aquí en mi bolsa
no tiene nada de valor, es algo muerto, no tiene poder, no tiene ningún poder. Pero Dios lo que estaba haciendo es que estaba invitando a Moisés a colaborar en el milagro. Qué dicha la nuestra cuando Dios dice: esto solo lo puedo hacer yo, sin necesidad de ti, pero te voy a invitar a participar en el milagro. Quiero que te asocies conmigo, quiero que lo vivas, que lo experimentes conmigo. Entonces Moisés levantó su vara sobre el mar y el mar rojo se abrió en dos. Cuando tú haces lo que está en tu mano hacer, Dios hace lo que solo su mano puede hacer. Cuando tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Vamos a la historia de Pablo. Esta acción práctica que llevó el apóstol Pablo, cuando llegó a la isla, se acercó al fuego para cobrar calor y secarse. También es una acción rica en simbolismo espiritual, porque estamos en el libro de los Hechos, y el capítulo 28 es el último capítulo del libro de los Hechos. Entonces, en el último capítulo tenemos a Pablo en un fuego. ¿Qué creen? El libro de los Hechos también inicia con un fuego. En Hechos 1 y 2, tanto en Hechos 28 como en Hechos 1 y 2, quiero que veas el fuego que está ahí, el fuego del Espíritu Santo y el fuego de la fogata. Pero en ambos fuegos, nota un detalle, el fuego fue suplido, no fue encendido. El fuego fue suplido, no fue encendido por Pablo o por los apóstoles. No te pierdas esto. Pablo no encendió el fuego. Cuando él llegó, el fuego ya estaba encendido. ¿Por qué te lo menciono? Porque la iglesia tampoco puede provocar el fuego de Dios. Solo el Espíritu Santo lo da. Ahora, sí, necesitamos el fuego del Espíritu Santo, pero debes saber que esto no se puede fabricar, no se puede replicar, no puedes empezarlo por tu propia cuenta. Algunas cosas nunca cambiarán y la única fuente de poder ha sido, es y será la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que la iglesia puede hacer. A mí me encanta la música, los himnos navideños, me encanta la decoración, todo es adoración. Me encanta que la iglesia en general hoy tenga grandes predicadores, conferencistas, literatura, influencers. Me encanta ver cuando la gente sirve. Pero ninguna de estas cosas es sustituta del fuego. Son solo producto del fuego. Tú no lo puedes fabricar. Tiene que venir de parte de Dios. Y viene como en el aposento alto, cuando los 120 se suben a orar y piden y claman y creen en la promesa de Dios y dicen: si tú no vas con nosotros, no podemos salir a testificar. Si tú no vas con nosotros, no vamos a tener poder para esparcir el evangelio. Y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos entender el fuego, solo el Espíritu lo puede enviar. Y cuando el Espíritu responde y envía el fuego, nos toca a nosotros participar, y lo hacemos alimentando el fuego, avivando la llama que Él envió. Observemos lo que hizo Pablo en Malta. Dice la Biblia que recogió, en una versión llama ramas secas para alimentar el fuego. Ahora bien, ponte a pensar conmigo un poquito. ¿Dónde esperas encontrar ramas secas después de una tormenta de lluvia? Todo mojado, en el frío, en la orilla de la playa. ¿Dónde? Solo hay un lugar: debajo de la arena. Así que Pablo se hincó a escarbar debajo de la arena. Y aquí está la aplicación. Manejar la tensión entre la promesa y el problema requiere algo más que sea superficial. Requiere que tú caves más a fondo. No toda la madera hubiera servido para el fuego. Pablo no podía recoger las primeras ramas que veía. Esa madera húmeda no era suficiente. Tuvo que cavar más profundo en la arena para encontrar combustible para el fuego. Yo quiero que tú examines tu vida y lo que estás consumiendo. Examina tu entretenimiento, examina tus conversaciones, incluso tus relaciones con amigos. Hazte esta pregunta: ¿estás alimentando tu fe o la estás apagando?
¿Tienes madera seca o tienes madera húmeda? Y es hora de buscar combustible. No solo lo que te conviene, es hora de buscar lo que quema, lo que se puede encender. Tenemos que cavar, que meternos con Dios. Pablo tuvo que arrodillarse y escarbar. ¿Por qué? Porque de otra manera el fuego podía apagarse. Tenía que echarle más leña al fuego. Así que espiritualmente hablando, tenemos que cavar. Nuestra fe necesita ser alimentada regularmente. Entonces, para escarbar, ¿qué hay que hacer? Hay que orar constantemente, adorar apasionadamente. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que buscar y caminar en comunidad congregándonos. Tenemos que eliminar las distracciones. Identifica la madera húmeda en tu vida. Es decir, los hábitos, los pensamientos, las influencias que debilitan tu fe, y elimínalos. No te conformes con una llama débil y moribunda. Alimenta tu fe y confía en que el fuego que tú acrecentes te va a ayudar a ti mismo. Voy a terminar con esto. Observen lo que hizo el fuego en el versículo 3. El autor nos especifica que una víbora, huyendo del calor, se le prendió a Pablo de la mano. ¿Qué fue lo que expulsó la víbora? El fuego, el calor. Las serpientes son animales de sangre fría. Ellas viven en lugares oscuros, ocultos y fríos. Pero el fuego que provee luz, que provee calor, perturba el bienestar de la serpiente, porque no puede soportar ese intenso calor. Ahora, espiritualmente hablando, la serpiente es ¿quién? Satanás, nuestro enemigo. Y odio decirlo, pero nuestros pecados ocultos y nuestros corazones fríos lo están invitando, porque es una serpiente de sangre fría. Si tú lo quieres expulsar de tu vida, se requiere el fuego del Espíritu Santo que encienda tu alma, tu corazón y expulse al demonio. Pero debo advertirte, aun cuando está siendo expulsado, el diablo te va a atacar. A veces va a atacar con más furia porque está enojado. Pero mira lo que hizo Pablo en versículo 5. Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Mira el detalle este. Dice que Pablo se sacudió la serpiente, ¿dónde? En el fuego. Ahora, ¿qué hace la mayoría de la gente o de nosotros si se nos viene encima una serpiente? ¿Qué hacemos? Corremos. Pero Pablo no entró en pánico, no huyó. Él fue al fuego. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo prende el fuego, el enemigo va a atacar porque lo que quiere es alejarte del fuego que lo está perturbando? Si tú entras en pánico y te alejas, porque es lo que muchos hacen. La gente tiene una fe superficial. En la prueba, en la adversidad, se van. No, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios. Como si le hicieras un favor a Dios. Pues qué triste para Dios que no lo vas a buscar. O sea, no va a poder Dios vivir sin ti. No. Mucha gente actúa así. No me salió como yo esperaba. No cumplió Dios mi oración. Pues ya no voy a orar. Para que se le quite a Dios. Imagínense. Es una fe superficial. Cuando el enemigo ataca, huyen. Un hermano que nos dijo eso a mí y a Diana. Nos dijo, cuando yo me acerco más a Dios, el diablo se viene en mi contra y mejor no me acerco a Dios. Nos dijo un hermano, una persona, hace un tiempo atrás. Así nos dijo. Yo le decía a él, tienes un ministerio muy bonito, predicas muy bien, tú puedes llegar a ser un gran siervo de Dios. Y me decía, no, porque si me acerco a Dios, el diablo me ataca y mejor me alejo de Dios. Así nos dijo a él. Una fe superficial. Cuando el enemigo ataca, huyes. Pero también Pablo escribió acerca de la armadura de Dios. Pablo en Efesios 6 dice, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la coraza de justicia, tenemos el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, la espada del espíritu y el escudo de la fe. Dice el apóstol Pablo, tenemos toda esa armadura de Dios. El casco, la coraza, el cinto, el calzado, la espada y el escudo. Pero ¿sabes? ¿Te fijas algo? No hay nada para cubrir la espalda. En la armadura de Dios no hay nada para cubrir la espalda. Porque los soldados de Dios
no están destinados a huir ni a retroceder. En el momento que tú le des la espalda a Dios y al fuego de Dios, quedas expuesto a los dardos del enemigo. Dice la Biblia que Pablo, en vez de huir, se le prendió la serpiente en la mano. Ahí la trae colgando. Pero vino y se acercó al fuego. El enemigo quiere que te alejes para que él vuelva a estar confortable y tu corazón frío. Pero no, cuando el enemigo te ataque con más ganas, acércate al fuego de Dios. No abandones el fuego, métete más con Dios. Dice el apóstol Pablo, sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Y el diablo qué? Huirá de vosotros. La serpiente no aguanta el calor y tendrá que soltarte para que estés libre para los planes de Dios, libre para aferrarte a las promesas de Dios. Mira cómo termina la historia, ya voy a acabar. Hechos 28, 30, 31 dice, Hechos 28, 30 dice, en los últimos versículos del libro de Hechos dice, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma. Se le cumplió llegar a Roma y estuvo ahí 2 años, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y mira esto, dice, y nadie intentó detenerlo. Nadie intentó detenerlo. Es decir, llegó un punto donde el diablo dijo, Pablo, dijo el diablo, es un caso perdido. Ni lo ataquen, le dijo a los demonios más pequeños, ni lo hagan oposición, ni le hagan la vida pesada, porque Pablo no va a abandonar el fuego, no va a abandonar la misión. Dios está con él, venga lo que venga y pase lo que pase, va a seguir resistiendo, va a seguir sobreviviendo. Ni la tormenta lo pudo detener, ni el naufragio lo pudo detener, ni la serpiente lo pudo detener. No intenten detenerlo, déjenlo en paz, déjenlo libre, porque la mano de Dios está sobre él, dijo el diablo, de manera figurada, ¿verdad? Y mi hermano, mi hermana, la mano de Dios está sobre ti y nadie ni nada te podrá detener. Si lo crees, dale gracias a Dios, al Rey que te hace la promesa, sin importar cuál sea la dificultad. Y no hay tormenta ni serpiente que te pueda detener. Tú tienes expectativas no realizadas, tienes sueños no cumplidos. Quizá tú dices, yo ya debería haber cumplido en mi vida esta situación, o este negocio, o esta meta, pero por alguna extraña razón no ha sucedido. Vamos a orar y dale a Dios esas metas, dale a Dios esos sueños no cumplidos y dile a Dios, aunque no estoy donde quiero, aunque el enemigo me sigue atacando, aunque sigue colgando la serpiente, no me voy a alejar del fuego. Te voy a buscar con más fuerza, con mayor pasión te voy a adorar. Voy a seguir cerca del fuego y voy a resistir. Porque Dios te hizo una promesa y la va a cumplir. Pero hay que caminar en fe en esas promesas. A veces es difícil. Hay que resistir y seguir confiando en que Dios va a hacer lo que dijo que Él iba a hacer. Vamos a estar de pie y vamos a orar, hermanos, en esta tarde ya. Amado Dios, queremos darte gracias en esta tarde por todas las promesas que nos has hecho. La primera, Señor, la principal es que nos has dado vida juntamente contigo y que algún día estaremos en tu presencia, Señor. Tu palabra dice en Juan capítulo 14, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Esa promesa, Señor, la creemos y sabemos que un día, por tu amor y por tu gracia, la vamos a alcanzar. Pero además, hiciste promesas aquí en la tierra también para nosotros. Promesas, Señor, que se van a cumplir independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, de las tormentas, de los naufragios. Podemos y seguiremos confiando en ti. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, por sus pruebas, pero también por sus promesas, Señor. Tú les has prometido algo a ellos, yo no sé qué cosa, pero algo les has prometido a todos ellos. Permite que ellos sigan siendo fieles a ti, Señor,
aún en medio de las dificultades que no entiendan, aún en medio de los problemas que no entiendan, que ellos puedan seguir confiando en que tú vas a cumplir la promesa que les hiciste, Señor. Y que cada prueba, cada tormenta, cada naufragio es para fortalecerlos a ellos y para hacer de testimonio y luz a otras personas. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mis hermanos y lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y así